Bueno, buenos días a todos. Lo primero quería dar las gracias tanto a la COE por dejarnos tener la charla aquí, como a la Fundación Impuesto y Competitividad por todo el trabajo realizado y desde luego a todos los que han participado en este libro, sobre todo a Ginés por la gran presión que nos ha, en que nos ha tenido para cumplir o cuasi cumplir plazos y a David Vilches por yo creo que el gran trabajo de coordinación que ha tenido en todo ello. También muchas gracias tanto a Bertis como a Iberdrola por Repsol por ayudar en que pueda ver la luz el libro. Bueno, en esta charla básicamente vamos a hablar del impuesto complementario, sobre todo centrado en el concepto de base imponible. Al final el impuesto complementario es el tipo efectivo de gravamen es inferior al 15%, es el 15% menos el tipo, y eso se multiplica por la base imponible. ¿De acuerdo? La base imponible, que básicamente son dos grandes partes: el resultado contable ajustado, lo que nos da las ganancias y pérdidas admisibles, y eso se corrige por un concepto de exclusión de rentas derivado de la sustancia. Es en estos puntos en los que nos vamos a centrar. En cuanto al resultado contable, bueno, lo comentaremos posteriormente, pero habrá que pensar en los principios contables normalmente de la matriz última del grupo. Y luego habrá que hacer unos ajustes que lo que ha tratado la OCDE en este estudio es de intentar extraer los ajustes más comunes en las diferentes jurisdicciones en las que se han analizado para hacer el análisis y tratar de reducir lo máximo posible los ajustes para, en teoría, simplificar los cálculos, ¿no? Lo que tenemos que pensar, y como todos sabemos, que no tiene nada que ver los ajustes de Pilar 2 con los ajustes del impuesto sobre sociedades. Hay quien lo que está intentando es, pensar, ya aprovechando Pilar 2, intentar entender y sistematizar los impuestos a nivel mundial de todo el grupo en diferentes jurisdicciones, pero en verdad son cosas totalmente diferentes. Es más, incluso los ajustes que parecen similares o iguales tienen siempre ciertos matices que hacen que realmente sean muy diferentes. Y no solo eso, sino que normalmente nosotros estamos acostumbrados a interpretar las normativas, incluido el impuesto sobre sociedades, según nuestra cultura, según nuestra experiencia, según cómo ha evolucionado la norma a lo largo de los tiempos. Pero Pilar 2 no es eso. Pilar 2 es una norma totalmente nueva en la que se unen diferentes culturas de diferentes países y diferentes regiones que pueden llevar a que lo que nosotros consideramos como básico, esencial, lógico y de aplicación directa para otro país sea diferente. Y no nos olvidemos, lo que sí tiene que haber en Pilar 2 es total uniformidad en la interpretación. En cuanto a la exclusión de rentas, bueno, moviéndonos en un mundo tan digital, una de las cosas que se ha pretendido es, al menos aquellos países en que hay inversiones en inmovilizado y contratación de personal, premiarles de alguna manera. ¿Cómo? Pues con un porcentaje de esa inversión o ese coste, permitir reducir las ganancias y pérdidas admisibles para calcular la base imponible, que es sobre la que se multiplicará por el tipo. En cuanto al capítulo, los capítulos de que vamos a hablar, hemos participado multitud de personas, hay un gusto, tanto de empresas como de despachos, como de administración tributaria, ya sean inactivos o sean, digamos, retirados o jubilados, no retirados nunca. Bueno. Y aquí los que estamos somos Germán Miñano, que es bueno, el fiscalista o el responsable fiscal de Repsol, por una parte. Luego, no sé si está, el John Díaz de Durana, que es socio dentro de Deloitte. Y por último, Manuel Alonso, que es socio dentro de Baker McKenzie. Eso sí, no somos los únicos que hemos participado en la redacción, aparte de los análisis, las discusiones, ni siquiera en la redacción, sino que también han participado otras personas, tanto de Deloitte, que son Irene Reollo y Julia Rubio, por una parte, de Baker McKenzie, Jaime Martínez Íñiguez, y luego por nuestra parte de KPMG, Felipe Martínez y Clara Guas. Y repito, todo ello, sin perjuicio de todos los que han participado en todas las reuniones, que nos han ayudado a enfocar, a matizar, a corregir todo aquello que se considerase necesario. Y por último, y antes de hablar de algunos de los ajustes principales que hemos considerado, bueno, conveniente comentar, y de la exclusión de renta por sustancia económica, damos la palabra a Germán para que nos cuente cómo han ido todos esos procesos, las reuniones, cómo ha visto él las reuniones para pergeñar o para acabar en este libro, y cuál es su visión desde un punto de vista de empresa general de Pilar 2.
Muchas gracias, Pelayo. Muchas gracias a la Fundación Impuestos y Competitividad, a la COE, por la invitación al evento. Enhorabuena a Ginés, David y a todos los que habéis participado en la obra. Yo creo que es una obra pues muy necesaria para entender un impuesto que es hipercomplejo y al cual yo creo que nuestras cabezas se van acostumbrando, pero todavía es complicado acostumbrarse. Yo creo que lo que se comentaba en la primera mesa del volumen 2 es totalmente cierto. No sé si volumen 2, pero por lo menos una actualización seguro que va a ser necesaria en el mes de enero si finalmente, como han dicho, se va a llegar a un acuerdo. Eh, a mí me ha parecido que todo el proceso de redacción del libro ha sido muy enriquecedor. Todas las reuniones que hemos tenido, la posibilidad de compartir con visión administración, visión inspectores, visión dirección general de tributos, visión despachos y empresas, el poder compartir a lo largo del proceso de redacción distintas visiones, creo que ha sido muy enriquecedor y ha permitido, creo, tener una obra que puede ser de bastante utilidad para todos los que vamos a estar en la aplicación del día a día del Pilar 2, salvo que de aquí en unos meses alguien lo evite de alguna u otra manera. Yo sí que quería hacer una breve referencia en esta introducción a algo que se ha comentado en la primera mesa, que es el acuerdo del G7, y cómo, de alguna manera, desde que comenzó la redacción del libro, cómo ha cambiado la visión del Pilar 2, fundamentalmente en el mes de enero o en el mes de noviembre del año pasado, con la elección de Trump. Yo creo que todo ha ido moviéndose y el escenario geopolítico ha impactado directamente en el Pilar 2 y en la OCDE y en lo que se aprobó en su momento. Entonces yo creo que merece un comentario porque realmente cuando hablamos del acuerdo del G7, yo empezaría por decir que no es un acuerdo, es una declaración de intenciones en la cual hay tres, efectivamente, como se decía en la mesa anterior, hay tres bloques claramente diferenciados. Uno es la exclusión de las empresas o de las multinacionales americanas con compañía matriz en Estados Unidos del UTPR y del Income Inclusion Rule, y lo dice tal cual, exclusión. Eh, por otro lado, la simplificación es algo muy relevante y los incentivos fiscales o revisar los incentivos fiscales es la otra parte del acuerdo. Respecto a lo que han llamado side by side, que es la comparación entre el sistema del Pilar 2 y el sistema americano, yo empezaría por decir que todo lo que sale del Inclusive Framework y de las reuniones que se están manteniendo para mí es un poco difícil de entender porque se pretende comparar un sistema como el americano en el cual hay reglas de transparencia fiscal internacional, un impuesto mínimo como el CAMT que nada tiene que ver con ni tiene ninguna cualificación con un QD entity o con un impuesto mínimo de otros países. Y en cambio, cuando se va a la parte europea o la parte de la comparación del Pilar 2 nunca se está metiendo toda la normativa ATAT que tenemos, la normativa DAX, se compara solo con el sistema Pilar 2, cuando debería hacerse una reflexión de que nosotros también tenemos normativa de transparencia fiscal internacional, nosotros también tenemos normativa antihíbridos, nosotros también tenemos unos impuestos mínimos domésticos o nacionales, como puede ser el 30 bis, que ya está en nuestra declaración de impuestos sobre sociedades. O sea, me parece muy complejo el hablar así de una manera muy genérica de la comparación de los dos sistemas sin tener en cuenta toda la normativa adicional que hay en el marco de las empresas europeas o de las multinacionales europeas. Yo añadiría, o lo que más me preocupa de lo que se ha hablado en la anterior mesa y de lo que nos puede venir es el impacto que puede haber en la competitividad de las multinacionales europeas. ¿Cómo puede impactar en nuestra competitividad respecto a las americanas y a las multinacionales de otras regiones del mundo? Yo visualizo que, o entiendo, no sé, igual probablemente puede haber otra visión, pero que puede haber dos escenarios detrás del acuerdo. Un escenario que sea la simple exclusión de las empresas multinacionales americanas del Income Inclusion Rule y del UTPR, lo cual supondría en términos de competitividad un impacto súper relevante para las empresas europeas. Perderíamos competitividad no solo en cualquier jurisdicción en la que no se aplique el Pilar 2 y tengamos el top-up tax, sino incluso en Estados Unidos. El movimiento de Trump no es un movimiento que no esté pensando en la competitividad, claramente está pensando en la competitividad de sus multinacionales y junto con el Pilar 2
o la renuncia a la aplicación del Pilar 2, lo que ha aprobado es un paquete de incentivos fiscales a sus multinacionales muy potente dentro de Estados Unidos. Los Three Business Standards de la deducción de gasto financiero, créditos de I+D y la deducción, la libertad de amortización son tres beneficios fiscales muy potentes que sin duda van directamente al impacto en competitividad fiscal. Pero es que adicionalmente, recientemente, hace unos meses, se han anunciado medidas, regulations, para de alguna manera mitigar el impacto del CAM, del Corporate Alternative Minimum Tax en Estados Unidos, que prácticamente van a dejar el impuesto, lo van a anular, porque te va a permitir compensar pérdidas anteriores a 2020. Solo aquellos grupos que tengan pérdidas anteriores pueden dejar prácticamente anulado el CAM. Todo esto que nos lleva que si el acuerdo o el escenario es que se excluye a las empresas americanas del Income Inclusive Rule y del UTPR, lo que tenemos es que probablemente las multinacionales europeas que estamos invirtiendo en Estados Unidos vamos a tener un top-up tax, porque a lo mejor probablemente o casi seguro no vamos a llegar a un 15% de nuestras inversiones en Estados Unidos. Luego, el impacto en competitividad en términos de competitividad en nuestras inversiones en Estados Unidos es muy relevante. Si el escenario al que se llega en el acuerdo en el Inclusive Framework es que se consideran que el Pilar 2 y el sistema americano son similares, son semejantes y de alguna manera no nos lleva a un top-up tax en Estados Unidos porque se entiende cualificado todo lo que hay en Estados Unidos, es cierto que estaríamos en una posición, en un escenario mejor desde el punto de vista de competitividad en Estados Unidos, pero no en el resto del mundo. En el resto del mundo seguiríamos teniendo una pérdida de competitividad respecto de las multinacionales americanas. Todo este escenario de incertidumbre en el que nos movemos las empresas europeas, hemos tenido un grupo de multinacionales europeas, hemos hecho una propuesta para intentar llegar a una solución que pasa también por la simplificación o para tratar de llegar a un acuerdo vía simplificación. Y la propuesta era en tratar de encontrar un safe harbor permanente basado en un Global Effective Tax Rate en estados financieros consolidados que de alguna manera permita a aquellas empresas que tienen una tributación efectiva a nivel global alta, no ponemos un tipo impositivo concreto, 20, 25%, el que sea, pues de alguna manera excluirlas o darles un safe harbor, que además podría ser una balanza para, de alguna manera, comparar un sistema que se basa en un blending jurisdiccional con un sistema que se basa en un blending global. Ese safe harbor podría darnos una palanca para llevar a un puerto seguro que simplificaría y que además ayudaría y mejoraría la competitividad. Y luego, en términos de incentivos, por mencionar el tercer acuerdo, y ya no me enrollo más, tranquilos, Vamos bien. vamos, bueno, en términos de incentivos, sí que creo que sería muy deseable que el acuerdo en el que se está trabajando en Inclusive Framework pues nos llevara a una ampliación del concepto de incentivos que se incluyen o que se cualifican a efectos del Pilar 2 y no dejar solo aquellos que sean marketable o transferable o que tengan unas condiciones específicas como define el Pilar 2. Y no me enrollo más, no sé a quién debía ceder la palabra. A John le toca. A John, perdón. Gracias, Germán, muy interesante. Yo tampoco me quiero enrollar con este tema, pero sí que querría agradecer de nuevo un poco a la CB por la organización, a la Fundación, en especial a David y a Ginés que han estado persiguiendo el tema, y en general a todos los que han participado en el libro, que yo creo que los hemos mencionado ya a todos, despachos, profesores de universidad, miembros de administración, etcétera. La verdad es que ha sido un trabajo, bueno, pues arduo. Se ven las 670 páginas que tiene el libro, o sea que yo creo que es un trabajo extenso y completo, ¿no? Bueno, no, me tocaba un poco entrar en materia, a alguien le tenía que tocar, empezar a hablar de las reglas técnicas de Pilar 2, ya lo siento, era mucho más interesante escuchar a Germán con todo el tema geopolítico, pero bueno, a nosotros nos ha tocado un poco exponer el primer capítulo en el que hemos trabajado, que es el de las ganancias y las pérdidas admisibles. Estamos fuera, si queréis, del ámbito de los puertos seguros, que eso luego se va a comentar en otra mesa, y vamos a entrar un poco en lo que es el cálculo del ratio para determinar la tasa fiscal efectiva de efectos de Pilar 2, ¿vale? En concreto, la parte del denominador, donde metemos pues, las pérdidas y ganancias admisibles, ¿vale? Que básicamente es, bueno, pues esa magnitud en la que partimos del resultado contable, ¿vale? El resultado contable, bueno, hay muchas caras aquí conocidas, tampoco creo que voy a desvelar nada muy novedoso, pero sabéis que el resultado contable se parte
parte de un poco del resultado contable individual de cada entidad constitutiva, pero homogeneizaba el gap de grupo, ¿vale? El gap que se utiliza, el gap contable que se utiliza para preparar los estados financieros consolidados de la entidad matriz última del grupo, ¿vale? Hay una excepción que dice que yo creo que en la práctica probablemente no sea de mucha aplicación, pero que si no es posible aplicar este gap de grupo, o si no es razonablemente posible, se puede optar por preparar un poco ese denominador con el resultado contable que venga de normas contables aceptables, que estas están definidas tanto en las Model Rules como en la ley del impuesto, o autorizadas, que son aquellas en las que, bueno, pues, son jurisdicciones en las que hay un instituto de cuentas, ¿no?, que regula un poco esos sistemas. Estas son las autorizadas. Siempre que se cumplan 3 requisitos en este caso, ¿vale? Que se usen para elaborar los estados financieros individuales, que sean fiables y que se ajusten las diferencias permanentes que pueda haber entre gaps, entre el gap de la UP y el gap de la filial, ¿vale? Una vez que ya tenemos determinado este resultado contable, hay que incluir ajustes, ¿no?, que yo creo que lo comentaba Pelayo. Son ajustes que se han identificado a nivel marco inclusivo como los normalmente ajustes permanentes que hacemos a la base imponible, ¿vale? Pues nos suenan a todos, ¿no? Los gastos por multas, dividendos que suelen estar exentos, plusvalías o pérdidas derivadas de participaciones, bueno, este tipo de ajustes. Luego también se incluyen opciones que intentan, en algún caso, alinear la realidad fiscal del grupo en una jurisdicción a su tributación, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de las transacciones entre entidades del mismo grupo fiscal, en el caso de grupos de consolidación, o también que mitigan el impacto del Pilar 2, como por ejemplo asignación a ejercicios previos de ganancias por ventas de ciertos activos, ¿no? Adicionalmente, también se establece en la parte del denominador una exclusión de la renta generada para en el transporte internacional, y algunas reglas para la asignación de esa renta, de esas ganancias y pérdidas admisibles entre entidades constitutivas, entre EPs, entre entidades flow-through, ¿vale? En relación con los ajustes, que es un poco lo que vamos a comentar, bueno, yo creo que lo que os comentaba son los ajustes permanentes con carácter general. En el caso de las multas, por ejemplo, pues son multas que superan los 50.000 euros. Entonces, aquí, conceptualmente, yo creo que no hay muchas dudas, ¿no?, en este ajuste, por ejemplo, pero sí que lo que nos encontramos en la práctica muchas veces es la falta de información en los sistemas de información financiera del grupo para poder extraer cierta información de esos ajustes, lo que hablamos un poco de la complejidad de aplicar en la práctica este impuesto, que no solamente va más allá de la complejidad técnica, sino que también tiene una complejidad práctica en cuanto a esa extracción de información, ¿no? Nos parecía interesante, por sus implicaciones prácticas, centrarnos en algunos de los ajustes al denominador, ¿vale? En concreto, yo os voy a comentar todo lo que tiene que ver con la parte de los dividendos y con la parte de las ganancias o pérdidas de capital, ¿vale? Los dividendos excluidos son aquellos que habitualmente están exentos de tributación en el marco inclusivo, por eso se incluyen como un ajuste para evitar que haya distorsiones o doble imposición en rentas que suelen estar exentas, ¿vale? Y la definición del dividendo es un poco en sentido amplio. Siempre nos referimos aquí a los principios contables. Todo lo que sea dividendo desde un punto de vista contable debería cualificar en este caso. Es un impuesto que la remisión a la contabilidad pues es constante, ¿no? Con algunas precisiones, ¿no? En el caso de instrumentos financieros complejos, el reglamento, como comentaban antes, viene a aclarar e incluso añadir alguna regla, pues cuando hay instrumentos financieros que puede haber un mismatch entre el tratamiento entre el emisor y el inversor. El reglamento ya aclara que a efectos del inversor hay que tener en cuenta el tratamiento que le esté dando el emisor, ¿no?, del instrumento financiero, para que no haya este tipo de mismatches. Estos dividendos se eliminan siempre que provengan de participaciones que no sean consideradas no significativas, ¿vale? Las participaciones no significativas son aquellas en las que el inversor tiene un porcentaje de participación inferior al 10% en los fondos propios o los derechos de voto en la fecha en la que sea exigible el dividendo, y que la entidad constitutiva que tenga derecho a recibir los dividendos ostente la participación con menos de un año de antigüedad, ¿vale? Estos serían los que nos excluyen, los que vienen de estas participaciones no significativas. En cuanto al porcentaje de participación mínima, al 10%,
creo que es importante señalar que se computa a nivel grupo, o sea, hay que tener en cuenta las participaciones que tenga el grupo. En cuanto al año de tenencia, se computa a nivel de entidad constitutiva y, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 21, pues no se puede cumplir a posteriori, con lo cual tiene que tener el año en el momento en el que sea exigible el dividendo, ¿no? Por simplicidad, que yo creo que esto también es relevante, no se excluyen los gastos relacionados con esos dividendos, por simplicidad un poco en el cálculo, y lo que sí que establece la ley y las Model Rules es una opción para no aplicar la exclusión de estos dividendos, que yo creo que es interesante porque parece que va participación a participación, lo único que es con un periodo de tiempo que son 5 años, por lo cual hay que hacer un análisis prospectivo, ¿no? de si eso es interesante o no. En comparación con el artículo 21 de la ley del impuesto sobre sociedades en relación con la exención, sí que hay diferencias. El artículo 21 sabéis que con carácter general es periodo de tenencia 1 año, pero se puede cumplir a posteriori, el porcentaje de participación es 5%, y luego también exige tributación mínima en las filiales extranjeras. Esto no ocurre en el Pilar 2, aquí es 10%, 1 año, que no se puede cumplir a posteriori, y luego solamente se testea normalmente la entidad directamente participada, ¿no? Aquí los problemas que nos encontramos, que yo creo que todos lo habéis visto, es qué pasa cuando tenemos una participación que sí que cumple con la exención, que tengo más del 5%, pero que no llego al 10%, ¿no? Y en la que tengo menos de 1 año, porque aquí para poder tener la exclusión es el 10% o el año, en este caso en los dividendos. ¿Qué pasa con estos casos? Pues bueno, no, hay un mismatch entre las normas. Es verdad que se soluciona más o menos de manera fácil si dejas esperar el año, porque ya en principio deberías cualificar. ¿Vale? En cuanto a ganancias o pérdidas de capital excluidas, que es otro de los ajustes, creo que por su aplicación en la práctica, que más vemos, ¿no? La norma permite excluir también estas ganancias o estas pérdidas que vienen de participaciones, de la tenencia de participaciones. Normalmente son cambios en el valor razonable de la participación, salvo que sea una participación no significativa, ganancias o pérdidas que derivan de la participación en una entidad registrada por puesta en equivalencia, y ganancias o pérdidas que vienen de la transmisión de la participación en una entidad, salvo que sea participación, una vez más, no significativa. En cuanto a los cambios por valor razonable, pues si por aplicación de la norma contable es necesario poner a valor razonable una entidad participada y se registran pérdidas o ganancias, pues es necesario excluir esa pérdida. Había al principio, yo creo, dudas respecto de la interpretación en cuanto al deterioro de valor de la participación, porque es verdad que es contabilidad de costes, no puesta a valor razonable a priori desde el punto de vista de la metodología contable, pero yo creo que con la remisión que hace el artículo 9 del reglamento queda más o menos resuelta. En cuanto a la puesta en equivalencia, pues bueno, se eliminan, digamos, el impacto que tienen en pérdidas y ganancias, la integración proporcional que tiene la entidad constitutiva en relación con esas entidades, que tiene sentido, ya que en algunos casos, pues es una ficción contable y además no suelen formar parte del perímetro de Pilar 2, ¿no? Y en cuanto a la transmisión de las participaciones, pues básicamente es alinear también la norma de Pilar 2 con los regímenes de exención que suele haber en todos los países del marco inclusivo en relación con estas rentas, con la transmisión de este tipo de participaciones. Y un poco aquí también, en un primer momento la ley no se incluía la opción de incluirlas, pero una vez más con el reglamento ya esto se aclara, y aparece que en estos 3 supuestos sí que se puede optar por incluir aquellas pérdidas que estén excluidas. ¿Vale? Aquí un poco la inclusión en el caso de las pérdidas y ganancias contables por puesta a valor razonable o por integración de las puestas en equivalencia es desde el punto de vista contable. En el caso de las transmisiones desde el punto de vista fiscal, con algunos requisitos, ¿no? En el caso de las pérdidas y ganancias contables por puesta a valor razonable o deterioro, se exige que hayan tributado, y en el caso de la transmisión, pues que no hayan gozado de una exención, ¿no? Aquí, una vez más, la problemática surge en el caso en que tengamos participaciones que sean superiores al 5%, pero inferiores al 10%, y que estemos transmitiendo. Parece que es algo que no se corrige y que podría generar una asimetría, ¿no?, en el tratamiento entre el IS y el Pilar 2.
Y otra de las diferencias que pueden surgir o que podrían surgir, pero bueno, sujeto un poco a las opcionalidades y demás, es todo lo que tiene que ver con las rentas negativas generadas en caso de extinción de entidades participadas, que cuando preparábamos un poco la ponencia nos parecía interesante que Germán nos compartiese un poco su visión y su valoración de cómo tributa. Así que, Germán. Gracias, John. La verdad que es complejísimo el impuesto. Yo te escuchaba y no sé, muy complejo. No, la verdad que sí que es verdad que encontramos muchas, o me parece que encontramos muchas distorsiones entre el impuesto sobre sociedades y el impuesto mínimo o el Pilar 2. Y una de las distorsiones que nos podemos encontrar es la de la deducción de pérdidas en liquidación, la deducción de pérdidas del artículo 21.8 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y su tratamiento a efectos del Pilar 2. A mí me cuesta lo del Pilar 2, lo voy a intentar explicar con la mayor claridad posible. Pero claramente en el impuesto sobre sociedades tengo la deducción de una pérdida que me genera, de alguna manera, un crédito, un impacto positivo en el gasto por impuesto sobre sociedades. ¿Qué ocurre? Que normalmente esa pérdida en contabilidad la tendré vía deterioros en ejercicios anteriores y normalmente no me habré dado ningún activo por impuesto diferido ni nada. En el momento en el que me deduzco esa pérdida, voy a tener una distorsión entre el impuesto sobre sociedades y la deducción del impuesto sobre sociedades y en el Pilar 2, donde este tipo de resultados se excluyen, como ha dicho John. Y me dará probablemente que tengo una tributación inferior al 15% en algunos casos si no considero esas pérdidas. En principio, las Model Rules sí que solucionan o de alguna manera tienen una opción para solucionar esta distorsión, que sería el Equity Investment Election, que el contribuyente podría elegir en integrar o deducir a efectos del Pilar 2 esta pérdida. De manera que si deduces a efectos del Pilar 2 ya no te quedas con esa distorsión y tienes la misma tributación efectiva tanto en el impuesto sobre sociedades como en el Pilar 2. En la ley 724 no se incluyó esta Equity Investment Election, pero posteriormente, por vía reglamentaria, sí se ha incluido. Esta elección es una elección que se hace por un periodo de 5 años y, en principio, entiendo que las empresas tendremos que tener bastante, o sea, tendremos que ver con bastante cuidado cuándo elegimos o no elegimos esta opción y en qué situación y circunstancias estamos para poder optar por esta opción, porque esta opción es por jurisdicción, de manera que en la jurisdicción en la que hagamos la elección de incluir los resultados de participadas, de participaciones significativas, va a suponer de alguna manera que tanto los positivos como los negativos los vamos a incluir en un periodo de 5 años posterior. Es cierto que nos da un escape si tuviéramos algún tipo de renta exenta, algún dividendo, una vez que hubiéramos hecho la opción y tuviéramos algún dividendo exento y nos pudiera originar esa distorsión nuevamente, tendríamos la opción de no devolver atrás siempre y cuando esa elección, siempre y cuando esa vuelta atrás es participación por participación y nos dejarían siempre y cuando no sea un dividendo del que o una participación, un resultado de participación de que hubiera originado una pérdida en ejercicios anteriores a efectos del Pilar 2. Por tanto, hay opciones, pero hay que hacer un seguimiento y hay que estar atentos a las opciones que tenemos en relación con el 21.8 y el Pilar 2 y la distorsión. No sé si os lo he explicado correctamente, pero será algo a monitorizar a futuro. No sé si queréis matizar algo de lo que he dicho. Perfecto. ¿Entendido? Perfecto, todo complejo que es. Gracias. Perdón, gracias. Para que creemos relevantes algunos otros comentar, por tomar ejemplo. Uno de ellos son la deducibilidad de gastos financieros, tanto por financiación intragrupo como de terceros. El primer comentario es, digo, intragrupo, no digo de entidades vinculadas. Volvemos a empezar, estamos en Pilar 2, aquí lo relevante es el grupo, no es si somos vinculados o dejamos de ser vinculados.
Bueno, quizá John ya ha hablado de algún supuesto de hibridación con los dividendos, regulado en el reglamento, pero las limitaciones de Pilar 2 son bastante diferentes a las limitaciones de nuestra ley del impuesto sobre sociedades. Básicamente, cuando hablamos de Pilar 2, yo creo que hay dos grandes limitaciones a la deducibilidad de gasto financiero. Lo primero son operaciones intragrupo y lo segundo son gastos financieros en países de baja tributación. ¿Vale? En cuanto a las operaciones intragrupo, yo creo que la gran idea es pues, que hay que valorarlo todo según el principio de libre competencia. Si se hace una operación entre dos entidades del grupo, hay que valorarla, vuelvo a decir, con el principio de libre competencia. Si es verdad que si nos fijamos en la ley, lo que dice es que son operaciones entre entidades del grupo de diferente jurisdicción, que la lógica detrás es que si es en la misma jurisdicción, salvo ventas de activos o transacción de activos con pérdidas, si es en la misma jurisdicción, el ingreso y el gasto se matan siempre y cuando sean por el mismo importe y quizá no tenga sentido esta limitación. Aún así, yo creo que, aunque lo diga así de claro la ley, hay que tener un poco de cuidado con cuáles pueden llegar a ser las interpretaciones a nivel OCDE, porque esto va evolucionando. Entonces, si se tiene una participación en una entidad minoritaria, realmente es del grupo, es de la misma jurisdicción, pero son dos cálculos separados. Luego, que haya una operación que no sea mercado, o principio de plena competencia, lo que puede hacer es que se consiga un beneficio fiscal. Y esta norma, en el fondo, es una norma anti-ilusión. Entonces, hay que tener cuidado. El siguiente es la exigencia de que los gastos financieros entre una entidad constitutiva no se pueden deducir cuando se cumplen tres requisitos. Que quien tiene el gasto financiero es una entidad de baja tributación, es decir, con un tipo efectivo de gravamen, un tipo impositivo efectivo inferior al 15%. ¿Por qué? Porque a esa entidad prefiero meterle gasto para que tenga una base menor y el impuesto complementario sea menor. Este es el primer requisito. El segundo es que en el país en que se reconoce el ingreso no sea un país de una alta o tributación efectiva de al menos el 15%. Y el tercero, que no haya una diferencia o no haya un ingreso proporcional al gasto. Me explico. Si en el país en que hay una alta, llamémosla alta tributación, cada ingreso financiero supone una mayor base, pues está pagando más impuestos en principio. Luego no sería un problema. El problema es cuando no tributa. ¿Vale? Entonces nos planteamos cuándo puede no tributar. Pues, por ejemplo, otra vez volviendo al tema John, los híbridos. Si tengo un híbrido en que en un país tengo un gasto financiero y en otro un ingreso que no lo considero ingreso por interés o similar o por cualquier otro motivo no tributa, no hay una proporcionalidad. Pero si nos centramos o nos fijamos un momento en la ley española del impuesto sobre sociedades, también pasa con la limitación general de deducibilidad de gasto financiero, el famoso 30% de beneficio operativo, 1 millón de euros. Si tengo una sociedad que tiene muchísimo gasto financiero, que no se lo deduce, que da unas proyecciones, pensemos en el modelo financiero, de un exceso de gasto financiero que no se va a deducir, a mí no me preocuparía como fiscalista que tenga más ingreso financiero, ya lo neteará con el gasto. No será un problema, no será una mayor carga. Entonces lo que dice la norma es, en esos supuestos concretos es cuando esta limitación al gasto aplica. Esa entidad de un país de baja tributación que tiene un gasto financiero con una operación intragrupo no podrá deducir el gasto si suceden estos tres requisitos. ¿De acuerdo? Y luego nos planteamos que todo esto, como toda la vida, se puede complicar mucho. ¿Qué pasa si interpongo una sociedad en medio? Bueno, volvemos a pensar, esto es una normativa también que parece antiilusión. Si interpongo una entidad en medio y lo que hago es triangular un gasto, parece que la lógica es que habrá que limitar. Eso sí, lo primero es saber quién se da cuenta de esto. Ya no digo cuenta porque he buscado el fraude, porque he buscado la reducción, sino porque quizá llegue un punto en que sea inmanejable. Y si le damos una vuelta más, nos fijamos en los cash poolings de grupo. Un cash pooling de grupo al final es una entidad central que empieza a recibir financiación y represta. En estos supuestos puede pasar que quien entrega el dinero, que sea tener una posición acreedora, realmente tribute en un tipo efectivo alto y no tribute por esos intereses por cualquier supuesto, entre otros los comentados, y que lo recibe sea de una jurisdicción de tributación baja. Pero ¿quién va a ver toda esa estructura y saber de dónde viene el dinero? Algo complejo. Entonces, aquí la OCDE lo que básicamente interpreta es
también hay que ser un poco lógicos. Si esta estructura no está buscando un fraude y esto es una norma antifraude, pues no debería aplicar esta limitación en este caso concreto. Y yo creo que de este ajuste lo más relevante es, aparte de conocerlo, desde luego, es diferenciarlo de la norma española. Vuelvo a decir, no son entidades, el primero de ellos, no hablamos de entidades vinculadas, sino operaciones intragrupo. Y lo segundo, que no hay una limitación general de deducibilidad de gasto financiero. Por ejemplo, no hay una limitación de deducibilidad de gasto financiero de terceros. Esto es intragrupo. No hay un 30%, digámoslo, de beneficio operativo, EBITDA, ni 1 millón de euros, ni 3 millones, ni si lo miran con nada. No existe esa norma. Luego, la norma, en principio, vuelvo a decir, en principio, debiera ser mucho más simple. Bueno, un segundo caso que yo creo que hemos hablado mucho, pero hemos dado una vuelta más, son los créditos fiscales reembolsables admisibles. Bueno, yo creo que estamos todos con lo mismo porque tenemos todos y con Estados Unidos y con cada uno comiéndonos la cabeza cómo podemos ayudar a nuestros clientes a que sus créditos fiscales sean reembolsables admisibles, y con incluso los gobiernos intentando modificar sus normas para que encajen, y luego la OCDE encima dice que estáis haciendo, que os vamos a monitorizar porque aquí quizás estáis buscando algo que es lo que no pretende Pilar 2, es decir, no pretende que los gobiernos modifiquen sus normas para convertir créditos cualificados en créditos no cualificados, y los países lo están haciendo, como se ha visto en modificaciones respecto a los puertos seguros. Entonces, yo creo que podemos diferenciar estos créditos fiscales en dos grandes grupos. Los créditos fiscales monetizables admisibles y el resto. Los monetizables admisibles básicamente son créditos fiscales que si no los utilizas te los pagan en metálico, o en metálico digo, en dinero o en algo equiparable, en un plazo de 4 años. Y luego, al final, luego pensaremos en España, porque es curioso, en España el único caso que dice, siempre dudo si es reglamento la ley, pero creo que es la ley de créditos monetizables reembolsables admisibles, son los de cooperativas. Determinados beneficios fiscales de cooperativas se consideran como tales porque le dice la ley. La verdad es que me parece un poco curioso que en vez de darnos una lista de cuáles son y cuáles no, o similar, nos digan las cooperativas. Algunos les benefician. Y luego hay un segundo caso de créditos que pueden considerarse como tales, y ahora veremos la ventaja, que son aquellos créditos que se consideran transmisibles en el mercado comercializables. Es decir, los créditos fiscales generados por una entidad, un grupo, que los puede transmitir a una entidad no vinculada en un plazo de 15 meses. Y siempre y cuando los pueda transmitir por un precio que sea al menos el 80% de su valor actual. Entonces, cuando tenemos estos créditos fiscales reembolsables admisibles o transmisibles en el mercado comercializables, tenemos una gran ventaja. ¿Por qué? Porque aunque a efectos del impuesto suponga un menor pago de impuestos, a efectos de Pilar 2 se trata básicamente como una subvención, es como una ayuda del gobierno porque te lo pueden pagar o los puedes vender en el mercado, y entonces en vez de modificar el gasto por impuesto, llamémoslo, es decir, el numerador, lo que hace es modificar el denominador. Desde luego yo prefiero que cualquier ingreso, en vez de reducirme el gasto por impuesto, me reduzca las ganancias o pérdidas admisibles. Entonces, conseguir convertir un crédito en cualificado, digámoslo, o no cualificado, responsable cualificado o no cualificado, da una gran ventaja a las empresas. Porque, otra vez, prefiero aumentar el denominador que reducir el numerador, porque el porcentaje de tipo de gravamen efectivo me va a dar mucho mayor. Entonces, esta es la gran pelea, y se puede hablar muchísimo de esto. Yo creo que hablo de Beatriz, no sé, hablado Germán, hablado John, podemos dar muchas vueltas, pero volvemos a estar en manos del G7, en manos de Estados Unidos, en manos si la OCDE y el resto y los países rectifican o no, porque si de repente Estados Unidos nos dice que quiere que las deducciones a las inversiones cualifiquen directamente como impuestos reembolsables, o que este tipo de deducciones se conviertan en cualificados, todos nuestros cálculos van a cambiar drásticamente. Al final no sabemos lo que pasará, pero va a ser un tema que, como decía Beatriz al principio, va a dar mucha vuelta. Y luego yo creo que podemos dar la palabra, Germán, si te parece, para centrarnos en qué impuesto, qué deducciones, o sobre todo la deducción de I+D en Sí, España. bueno, yo voy a hablar en general, porque creo que es muy hilando con mi primera,
mi primera intervención, me resulta, escuchándote hablar de los créditos fiscales, claro, yo creo que ahora mismo la jurisdicción que mejor tiene adaptados sus créditos fiscales al Pilar 2 es Estados Unidos. Aprobaron el Inflation Reduction Act y el IRA en Estados Unidos con la administración Biden, ya tenían en la cabeza el acuerdo del Pilar 2 y todos los créditos del IRA cualifican en principio a efectos del Pilar 2. Es curioso que ahora se sientan en una mesa a negociar para salirse del Pilar 2 y lo que deberíamos poder esperar de de nuestras administraciones, Unión Europea, Estados miembros y demás países, es que o que hicieran que llegaran a un acuerdo en que todos los créditos fiscales tuvieran el mismo tratamiento a efectos del Pilar 2, con independencia de que sean transferibles o monetizables. Porque lo que estamos viendo es que, desde luego, a nivel España, territorio común, porque sí que es verdad que hay algunas diputaciones que sí que están adaptando sus créditos para que cumplan estos requisitos del Pilar 2 y sean transferibles, como por ejemplo Vizcaya, pero en territorio común, en la ley del impuesto sobre sociedades, no se ha hecho ninguna modificación para adaptar los créditos fiscales. Es más, diría que ninguna modificación, probablemente porque no se puede en el actual escenario político, pero ninguna modificación para mejorar la competitividad de las empresas. ¿A qué me estoy refiriendo? El único crédito que en principio parecería que cualificaría a efectos de I+D y la innovación, y recuerdo que el informe de Draghi ponía mucho hincapié y hacía referencia expresa a la necesidad del fomento de la innovación y la tecnología dentro de la Unión Europea y especial mención a los créditos de innovación tecnológica o investigación y desarrollo. La única parte de ese crédito que ahora mismo cualificaría sería la monetización de 3 millones con un descuento del 20%. Entiendo que esa parte sí cualificaría, pero obviamente es insignificante y material. Pero es que iría más lejos. Es que tal y como está ahora mismo la norma española, con un 30 bis, y yo creo que en algún momento en la obra se menciona este 30 bis en relación con el Pilar 2, en la obra, en el libro, porque lo que no tenía mucho sentido es que las empresas que estén sujetas al Pilar 2 además apliquen el impuesto mínimo establecido en el artículo 30 bis, que por otro lado hace prácticamente de imposible aplicación la deducción de I+D+I. Y realmente el único crédito de I+D+I con el 30 bis encima de la mesa está siendo esos 3 millones con un descuento del 20% que te lo deja en 2.400.000, creo, si no me equivoco. Sí que es verdad que desde el punto de vista foral, sí que ya se han adaptado y de hecho la norma, la parte de deducción de I+D+I sí que es un crédito transferible. O puede ser, es un crédito que puede ser transferible y se está intentando también adaptar algunas otras deducciones para que sean transferibles y de alguna manera cualifiquen o sean créditos admisibles a efectos del Pilar 2. Eso sería deseable que lo hiciera, pero bueno, siempre tenemos esperanza que en el Inclusive Framework y en el acuerdo del G7 se llegue al acuerdo de que todos los créditos todos los créditos fiscales o las deducciones se traten de la misma manera, entonces evitaría esto y luego remover el 30 bis también sería algo deseable, sobre todo cuando te resulta de aplicación o nos resulta de aplicación el Pilar 2, que parece que debería uno excluir la aplicación del otro. Sí que hay algo de los créditos transferibles que también sería deseable y probablemente esto ya es como os lo cuento en términos probablemente de imposible realización, pero de deseo o que sería deseable dentro y en el marco de la Unión Europea para intentar equiparar la competitividad de la Unión Europea o de las multinacionales europeas o la competitividad fiscal de Europa con la competitividad fiscal de Estados Unidos, es que los créditos que se aprueben transmisibles. Hay una reciente recomendación de la Comisión Europea a los Estados en el marco del Clean Industrial Deal, semejante a lo que puede ser el IRA, para la aprobación de incentivos fiscales. Esos créditos transmisibles, reembolsables, pero fundamentalmente focalizándome en los transmisibles, lo que sería deseable es que se permitiera la transmisión no solo en territorio común, sino también que hubiera cierta transmisión entre territorios forales y territorio común. Y si pudiera ser dentro de la Unión Europea, pues también sería una ventaja fiscal y en términos de competitividad bastante relevante. Probablemente esto es una petición que yo la hago, pero
de difícil cumplimiento en la Unión Europea, pero creo que sería deseable si queremos tener unos incentivos fiscales, especialmente en el marco del Clean Industrial Deal y de la innovación tecnológica, el I+D, etcétera, que sean relevantes. Y hasta aquí. No sé a quién le tengo que dar la palabra. Sí, sigo un momento yo. Bueno, yo también creo que habría que pensar si los de cine son, y si no recuerdo mal, y no lo he mirado, pero yo creo que la Ley General Tributaria dice que los títulos fiscales son intransmisibles. O no sé si habría que empezar a plantearse la Ley General Tributaria también para Pero es cierto que modificar. los de cine también son transmisibles, pero no Pero- veo que los de cine ayuden ni al Clean Industrial Deal, ni a la innovación tecnológica, ni al I+D, pero sí, es cierto que son transmisibles y cualifican para el Pilar 2, que creo Tengo que... que ser neutral, ya lo he hecho. Bueno, y luego simplemente recordar que hay en 2 minutos, de pasar a Manuel, recordar que hay algunos ajustes que son optativos, los ajustes de stock options o pagos basados en acciones que, como en muchos países, no son deducibles hasta el momento que se entregan o se pagan, y la norma contable va con un criterio de vengo diferente. Pues una de las cosas que permite Pilar 2 es elección por jurisdicción, seguir el criterio fiscal, deducibilidad cuando se pagan. Un segundo caso, bueno, aparte de los Subject Investment Election, son las pérdidas y ganancias por transmisión de, relativas a activos, lo digo luego, activos y pasivos que estén sujetos a contabilización por valor razonable y deterioros de valor que se puede permitir en vez de seguir el tratamiento contable cuando se transmiten en el pleno efecto. Un tercero son la linealización de las ganancias por la transmisión a terceros de inmuebles de la misma jurisdicción que la entidad constitutiva, que yo creo que yo lo he comentado brevemente. Y el último, la posibilidad de seguir el tratamiento de consolidación en aquellas jurisdicciones en que las entidades tributen dentro del régimen de consolidación fiscal. ¿Vale? Esto es una opción que plantean muchas dudas. ¿Qué pasa si tengo los grupos? ¿Qué tengo si pasa si tengo un grupo y una está excluida? Que parece que la lógica sería, pues, ¿por qué no? Pero yo creo que son cosas que no hay una respuesta, al menos de una administración, que sean claras y contundentes. Yo creo que con esto ya pasamos a la exclusión de renta, bueno, por sustancia, y le dejamos a Manuel la palabra, que es Francesc. ¿Qué tal? Pues nada, muy buenos días a todos. Igual que han hecho mis compañeros, me gustaría reiterar el agradecimiento tanto a la COE como a la Fundación, como a todos los que han participado en la elaboración del libro, y sobre todo y muy especialmente a David y a Ginés, porque en otro proyecto me ha tocado coordinar. Sé lo complicado que es, el trabajo que hay detrás y lo incómodo que es tener que perseguirnos a todos para intentar cumplir con lo que nos habíamos marcado. Bueno, dicho esto, vamos a empezar ahora a hablar del tema de la exclusión de rentas por sustancia económica. Al final, la filosofía que subyace dentro de Pilar 2 con el tema de la exclusión de rentas por sustancia económica es tratar de conseguir que se produzca una tributación justa por parte de los grupos multinacionales en aquellos lugares donde tengan actividades económicas, vamos a llamar, sustantivas, ¿no? Entonces, esta exclusión de rentas de sustancia económica lo que hace es vincular la realización de actividades económicas sustantivas con esta exclusión de rentas, ¿no? Y esto se basa en dos elementos fundamentales, que son dónde estén localizados los trabajadores y dónde tienen las empresas invertidos sus activos. Activos, como veremos, son activos materiales. Entonces, tal y como hablábamos antes, aunque esto es un concepto que se va a repetir, creo, en muchas de las presentaciones, al final, Pilar 2 lo que hace es comparar una tributación efectiva del 15% con la tributación real de las empresas, ¿no? Entonces, para calcular esa tributación, vamos a llamar real, en el numerador tenemos los impuestos, los denominados impuestos cubiertos, y en el denominador tenemos las ganancias netas admisibles, que es todo lo que hemos estado comentando hasta ahora. A esas ganancias netas admisibles se le va a restar lo que vamos a denominar las rentas por sustancia económica. De tal forma que lo que quiere hacer Pilar 2 es, al reducir ese denominador en estas rentas, vamos a llamarle presuntas, nos va a facilitar el que la tributación efectiva comparable con el 15% sea más fácil de conseguir. Es decir, nos va a permitir tener una tributación efectiva más alta al reducir ese denominador y permitirnos hacer esa comparación, ¿no? Entonces, insisto que los dos elementos sobre los que se basa la exclusión de rentas de sustancia económica son
personal y activos materiales, porque se entiende que estos dos elementos son más difíciles de deslocalizar. Entonces, aunque haya un determinado grupo multinacional que esté operando en una jurisdicción que pueda tener una tributación, vamos a llamar, más baja, se le va a penalizar menos si en esa jurisdicción de tributación más baja tiene realmente inversiones en activos y tiene realmente trabajadores, ¿no? Entonces, para empezar a hablar del tema de la exclusión de rentas por sustancia económica, hay tres elementos, yo creo que así de partida, básicos. Es verdad que bastante lógicos, pero que conviene recordar. Primero de ellos es que si la exclusión de rentas por sustancia económica nos lleva a que las ganancias netas admisibles son inferiores a esa exclusión de rentas, directamente no hay pago de impuesto complementario, ¿vale? Va un poco de suyo, pero puede pasar. Segundo lugar, que la exclusión de rentas por sustancia económica es una exclusión de rentas que el grupo multinacional, cuando hace el cálculo, recordemos que se hace el cálculo jurisdicción a jurisdicción, tiene la opción de aplicar o no aplicar. Es decir, los grupos multinacionales pueden determinar que el cálculo de la exclusión de rentas por sustancia económica es un cálculo que les resulta complicado, que no les merece la pena, y tienen la opción directamente de no hacerlo. Y además es una decisión que se toma año a año, ¿vale? Y por lo tanto, a diferencia de otras decisiones que se toman en Pilar 2, la decisión respecto de un año no nos vincula para los ejercicios siguientes. Y además esto se hace simplemente por la inclusión o la no inclusión de la exclusión de rentas por sustancia económica en el modelo correspondiente. Basta simplemente con no incluir esa exclusión para que se entienda realizada la opción a este respecto. Y luego, en tercer lugar, que también cabe lo que denominamos una opción por la exclusión de rentas de carácter parcial. Es decir, yo creo que esto está pensando a que si por ejemplo, con la exclusión de rentas por nómina ya dejo las ganancias netas admisibles a cero, pues ya no tengo que seguir calculando cuál es mi tope máximo, sino simplemente yo calculo hasta donde quiero y lo puedo hacer el cálculo total o puedo hacer el cálculo con carácter parcial. Bien, entrando ya a lo que es el concepto de las diferentes exclusiones de rentas por sustancia económica, hemos dicho que hay dos, las basadas en nóminas y las basadas en inversiones en activos. Entonces, con respecto a la exclusión de nómina, al final la filosofía es vamos a quitar o detraer de las ganancias netas admisibles un porcentaje sobre los gastos que tengan una determinada jurisdicción en nóminas, vamos a denominar. Y, por lo tanto, como este gasto va en función de lo que nos gastamos en nóminas, hay una serie de elementos clave, conceptos clave, dentro de la exclusión de rentas por sustancia económica basada en la nómina, que son, primero, cuáles son los costes salariales admisibles, es decir, de todos los gastos que yo tengo en mi contabilidad, cuáles voy a poder elegir para eliminarlos y aplicarles ese porcentaje. Segundo, cuáles son los trabajadores que son admisibles a estos efectos. Tercero, dónde deben realizarse esas actividades de mis trabajadores. Y cuarto, tener en cuenta que hay algunas excepciones donde hay determinados gastos asociados a nóminas que pues no van a ser elegibles a la hora de aplicar esta exclusión de rentas por sustancia económica. Y como comentario general, la realidad es que aquí la regulación de Pilar 2 sí que ha establecido unas definiciones amplias de todos estos conceptos, ¿no? En primer lugar, con respecto a los costes salariales admisibles, pues aquí vamos a decir que se incluye prácticamente todo. Incluimos sueldos y salarios, incluyen seguros de enfermedad, se incluyen contribuciones a planes de pensiones, se incluyen remuneraciones basadas en entrega de acciones. Y aquí lo que sí que conviene resaltar, que va un poco en línea con la parte de las exclusiones, es que si hay gastos de trabajadores que se han activado en un activo material y ese activo material a su vez es elegible
para la exclusión de sustancia por inversión en activos, que veremos después, prima la regla de vamos por la regla de la inversión en activos, ¿vale? Esto puede pasar, no sé, determinados activos que podamos contabilizar en el que parte del capital humano se integre como mayor coste de ese activo, ¿no? En segundo lugar, con respecto al concepto de trabajadores admisibles, misma idea. Al final es un concepto amplio que incluimos obviamente a los trabajadores, vamos a decir, ordinarios, pero se incluye también dentro de estos trabajadores ordinarios, por supuesto, los que estén contratados a tiempo parcial, pero sobre todo se incluyen también terceros independientes siempre que estén bajo la dirección y control por parte del grupo multinacional. Entonces ahí incluiríamos, tratando de llevarlo a nuestra contabilidad, no solo gastos del grupo 64, sino eventualmente algunos gastos que pueden ir contabilizados en el grupo 62. En relación con la jurisdicción en la que tienen que realizarse los trabajos para poder excluirlos de la sustancia por nóminas. En principio, tienen que ser trabajadores que estén realizando su trabajo en la propia jurisdicción en la que esté la entidad que los tiene contratados, ¿vale? Por lo tanto, pues en principio, para sociedades españolas, trabajadores que realicen su actividad en España. Aquí luego hay una serie de reglas específicas y lo que nos viene a decir es que hay trabajadores que pueden estar moviéndose por el mundo, ¿no? Y entonces, en los casos en los que haya trabajadores móviles, si los trabajadores desarrollan más del 50% de su trabajo en la jurisdicción de la entidad que los contrata, el 100% de los gastos asociados a este trabajador son elegibles para la exclusión de sustancia por nóminas. Si el trabajo se va por debajo de ese 50%, entonces la norma nos dice solo el porcentaje de trabajo que se haya realizado en la jurisdicción donde esté esa entidad. En relación con la exclusión de sustancia por inversión en activos materiales. De nuevo, aquí lo que sucede es, a efectos de determinar este importe a excluir, vamos a calcular un porcentaje sobre el valor contable de los activos materiales admisibles. Aquí es importante que solo son activos materiales, por lo tanto hay activos intangibles que van a quedar fuera de esto. Y el valor contable se calcula como la media entre el valor al inicio y al final del periodo impositivo. ¿Cuáles son los activos materiales que vamos a considerar admisibles? Por un lado, elementos de inmovilizado material localizados en la jurisdicción de la entidad. Segundo, recursos naturales. Tercero, derechos del arrendatario a utilizar activos materiales situados en la jurisdicción. Y cuarto, concesiones, licencias o instrumentos administrativos similares que los gobiernos y las administraciones de los diferentes países autoricen a utilizar a las empresas. Aquí es importante, en cuanto a estos 4 elementos de activos que se consideran elegibles, es que Pilar 2 no ha querido hacer distinción entre lo que son activos propiedad de las entidades respecto de los que están alquilados, porque al final, alquilados o arrendados, porque al final la idea detrás de la exclusión de nóminas es que los derechos de uso sobre activos, en realidad, a efectos de determinar mi vinculación con una determinada jurisdicción y la realización de actividades sustantivas, es equivalente a una situación de arrendamiento versus una situación de propiedad. De nuevo, con la exclusión de los activos materiales, respecto a la jurisdicción donde deben estar los activos, en principio tiene que ser la jurisdicción donde esté localizada la entidad. Y en el caso de derechos de uso, pues donde estén los activos, donde estén los activos respecto a los que existe derecho de uso para la entidad. Y de nuevo aquí tenemos una regla también que, al igual que en el caso de la exclusión de sustancia por nómina, nos hace jugar con los porcentajes. Hay determinados activos que pueden ser móviles y que se pueden mover en diferentes jurisdicciones. Y de nuevo, si la utilización de un activo
es más del 50% del tiempo en la jurisdicción en la que esté la entidad, 100% de exclusión. Si estamos por debajo del 50%, nos vamos al porcentaje de tiempo que esté situado en esa jurisdicción. Entonces, vamos a ir un poco a ver cuáles son los diferentes elementos de activo que nos permiten esta exclusión de rentas por sustancia económica. En primer lugar, elementos de inmovilizado material. Pues aquí tenemos los típicos: propiedades, planta, equipo. Estamos pensando en edificios, maquinaria, ordenadores, material de oficina, vehículos de motor, mobiliario, etcétera. Respecto al tema de los activos materiales arrendados, aquí la verdad es que la normativa que hay respecto al tema de cómo computar los activos materiales arrendados es muy extensa. Os voy a dar un poco cuáles son la filosofía o las líneas generales. Vamos a llamar en los arrendamientos operativos u ordinarios, por un lado, el arrendador va a tener contabilizado normalmente en su contabilidad el valor de adquisición del bien, mientras que el arrendatario, si es un arrendamiento, vamos a llamar a largo plazo, normalmente va a tener contabilizado en su activo un activo por el derecho de uso sobre esos bienes, ¿no? Entonces, aquí la filosofía es: no vamos a dejar que los dos se den la exclusión de sustancia económica por el mismo importe. Y la regla es que el arrendatario se lo dará por el valor que tiene contabilizado ese derecho de uso, el arrendatario, y el arrendador por la diferencia entre el valor de adquisición y el valor por el que lo tenga contabilizado el derecho de uso el arrendatario. Esa es la regla general. En el caso de los arrendamientos financieros, lo que va a ocurrir normalmente es que el arrendatario sí va a contabilizar el bien como si lo hubiera comprado, con lo cual ahí, en principio, la exclusión de la renta se la va a dar el arrendatario. Y luego, aquí, importante también tener en cuenta que luego entraremos un poco más detalle con el tema de cuál es el valor. Tened en cuenta que el valor contable que se utiliza es después de las eliminaciones a efectos de consolidación que se vayan a hacer. Entonces, cuando arrendador y arrendatario estén dentro del mismo grupo, todo eso se va a eliminar, de tal forma que al final ese arrendamiento dentro del mismo grupo, en la misma jurisdicción, en realidad, a efectos de Pilar 2, solo se va a computar como la entidad que lo ha adquirido, ¿vale? Con lo cual no se puede dar la posibilidad de que haya ese elemento de tener que hacer el cálculo de las diferencias, porque al eliminarse en consolidación esos elementos, pues ese juego no se va a dar. Se va a dar en casos en los que arrendador y arrendatario estén en grupos distintos. E insisto que no se puede dar una situación, o no debería darse una situación, en la que los dos se den la misma exclusión por esas diferencias. Respecto a activos que pueden tener situación de doble uso, pues lo que establece Pilar 2 simplemente es habrá que darle a cada activo el uso correspondiente en el porcentaje que corresponda. Y luego, en último lugar, con respecto a los activos elegibles, pues también tenemos como elegibles las licencias y acuerdos similares con la Administración para poder utilizar bienes inmuebles o explotar recursos naturales. Aquí lo único que exige Pilar 2 es que la entidad que tenga concedidos esos derechos haga inversiones significativas y que eso tenga su reflejo en contabilidad. Importante, un comentario respecto a activos excluidos. Aquí los activos inmobiliarios destinados a la inversión, venta o arrendamiento no se pueden o no son elegibles a efectos de excluir la renta por sustancia económica. Y luego, respecto al valor contable de los activos elegibles, como hemos comentado, es valor contable del activo registrado a efectos de la elaboración de los estados financieros consolidados y por la diferencia entre la media entre el valor inicial y el valor final del activo. Un último comentario respecto a exclusión por sustancia económica en supuestos especiales, que son supuestos de establecimientos permanentes y entidades transparentes. La regla de establecimientos permanentes es que esta exclusión se va, con carácter general, a realizar a nivel del EP,
y por lo tanto realizado en el EP, no se va a excluir la sustancia respecto de la casa matriz. Y respecto a las entidades transparentes, en principio se asignará la exclusión a la entidad que haya integrado los activos, rentas de la entidad transparente, siempre que estén los activos y empleados en la misma jurisdicción. Y en el caso de que la entidad transparente sea la matriz última, se integrarán en la matriz última siempre y cuando los activos de nuevo estén situados donde esté la matriz. Finalmente, comentar que aquí hay un régimen transitorio. En cuanto a los porcentajes, hemos dicho que la exclusión de renta se basa en un porcentaje sobre gastos en nómina e inversión en activos. En principio ese porcentaje es del 5%, pero hay un periodo en virtud del cual ese porcentaje se va ajustando. Empezamos en 2023 con un porcentaje de un 10% para el caso de nóminas y de un 8% para activos materiales, y poco a poco hasta el año 2032 se van reduciendo progresivamente esos porcentajes hasta finalmente alcanzar el 5% en cada uno de ellos. Y yo creo que sin más, me gustaría pedirle a Germán que nos hiciera una pequeña valoración de si cree que esta exclusión de rentas por sustancia económica realmente consigue los fines perseguidos, ¿no? Si realmente ayuda a aliviar ese potencial pago del impuesto complementario. Bueno, yo espero no llegar a incluso ahí, o sea, quedarme en el safe harbor y no llegar a la exclusión de las rentas, para lo cual sería recomendable que suprimieran esta regla de once out, always out del safe harbor, pero no esperamos tener que sea relevante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos tasas impositivas efectivas muy altas en todas las jurisdicciones donde operamos debido fundamentalmente al negocio petrolero. En cualquier caso, hombre, sin duda, creo que la exclusión de sustancia alivia y deberá aliviar la carga fiscal de las empresas sujetas al Pilar 2. Lo que sí es cierto es que no sé si tal y como está ahora mismo determinada y sobre valores netos contables, no sé si también produce algún tipo o alguna suerte de distorsión. Yo pensando en nuestro negocio, que normalmente es muy intensivo en CAPEX y en inversiones al inicio, con unos resultados más reducidos que cuando los activos o el negocio está en etapas más maduras, realmente lo que está provocando es que cuando más alto tiene la inversión, al principio estás obteniendo menos beneficios, al final, cuando los activos están maduros, los tienes amortizados y el beneficio es más alto. Entonces, no sé si la regla de exclusión va a funcionar tan bien como debería funcionar a efectos de aliviar la carga fiscal, y no sé si debería replantearse que fuera sobre inversión bruta en lugar de sobre inversión neta contable. Lo mismo ocurre, o algo parecido, o alguna distorsión parecida puede ocurrir con los deterioros, que reducen el valor o reducen la sustancia realmente en negocios bueno, realmente deben ser negocios que estén de alguna manera en situación de crisis porque has deteriorado los activos, pero en el momento en el que repunte el beneficio habrá que ver si hay reversión de ese deterioro o no. Pero no sé si teniendo la inversión o partiendo de la exclusión de sustancia con inversión bruta o valores contables brutos, seguro que estaríamos en mejor situación, pero no sé si se produciría menos distorsión a la hora de determinar la exclusión de sustancia. Lo digo porque creo que puede ocurrir que haya multinacionales, ahora que actualmente tenga inversiones muy potentes en determinados países, que haya transcurrido mucho tiempo desde que hicieron esas inversiones, que los valores neto contables sean muy reducidos, tengan beneficios y no puedan aplicar esta exclusión de sustancia. Entonces, creo que es algo relevante a tener en cuenta y no sé, pero bueno, está definida de esta manera, ¿no? Y algo aliviará, sin duda. Germán, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, o si no, Pelayo, pues cerramos ya. Gracias. Es que son dos pasos. No, espera, puedes contar. Puedes contar. No importa, puedes contar.